Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zuleima Velasco, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Me encuentro realizando un video de la materia de Estadística Inferencial. Es la unidad 3. En este es el tema 12.2, destrezas y conceptos básicos. Vamos a empezar por el problema 1. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Vamos a resolver las preguntas A. En este contexto, ¿qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Y el inciso B es: si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Bueno, aquí tenemos los años y las medidas que tenemos. Ahora nos vamos a Minitab. Ya que pusimos los años y la anchura, nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Nuestra respuesta va a ser la anchura y abajo el año, el factor el año. Vamos a darle OK en opciones antes que nada y OK, vamos a aceptar. Nos vamos a comparaciones. En comparaciones le ponemos 5, seleccionamos 2K, seleccionamos MCB de HSU y seleccionamos pruebas y le damos a aceptar. Aceptamos. Con esto tenemos la gráfica de intervalos de anchura y contra el año de 95% IC para la media. Ok, ahora vamos al ejercicio 4. ¿Cuál medida es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las 3 medidas muestrales son 132.7, 134.4, 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150D es diferente de las medidas de los años 400 AC y 1850 AC. ¿Por qué? Ahora vamos a pasar los datos que ya tenemos del ejercicio 1 a Minitab. Vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor, comparaciones, ponemos 5, seleccionamos estas, le damos a aceptar y aquí teníamos seleccionada la anchura y el factor, le damos a aceptar y bueno, nos avienta las gráficas y el resultado que esperamos nos da las medidas y el comparación. En el año 150 la media es de 138.A11 y en el año 1850 es de 134.44A, agrupación B, y en el año 400 es el número 9, 132.67, agrupación B. Ahora vamos al ejercicio 5. Nos dice aquí que del 5 al 16 vamos a utilizar el análisis de varianza de la prueba indicada. 5. Medidas de factibilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de Oso y el Dragón, de Tom Clancy, Harry Potter y la Piedra Filosofal, de J.K. Rowling, y La Guerra y la Paz, de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la felicidad de lectura de cada página en escala de Flesch, así como resultados de la calculadora plus del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. El estadístico de prueba Flesch es de 9.4469. El valor crítico F es de 3.85. Rechazamos la hipótesis
nula. ¿Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media de factibilidad, de facilidad de lectura flash? Ejercicio 6. Palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los libros, de 3 libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de las palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados en Minitab para análisis de varianza. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. ¿Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración? El p-value es de 0.030, que es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 1. Ejercicios 10. Cantidades de voltaje. El conjunto de datos 13 del apéndice B se enlistan las cantidades de voltaje medidas de electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo CS350 conectado al mismo suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa GPM. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las 3 fuentes diferentes de electricidad. Bueno, pues aquí tenemos los datos. Ahora nos vamos a Minitab, nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Aquí vamos a dar los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel. Y aquí vamos a seleccionar casa, generador, dispositivo. Nos vamos a comparación 5, seleccionamos, le damos a aceptar y ya tenemos la gráfica de intervalos de casa y tenemos los datos. Aquí nos aparece el factor y las comparaciones, también las diferencias. Ejercicio 11 lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida que representan un criterio estándar de lesiones de cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Tenemos aquí los datos compactos, los medianos y los grandes. Ok, nos vamos a Minitab, ponemos los datos, el tipo de carro y lesiones en la cabeza. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Aquí le cambiamos a los datos de respuesta que están en una columna para todos los niveles de factores. En respuesta ponemos lesiones en la cabeza y en factor tipo de carro vamos a aceptar y aceptar. Tenemos la gráfica de intervalos de lesiones en la cabeza contra el tipo de carro, el IC 95 y tenemos aquí las respuestas.
Nuestra desviación estándar agrupada es de 125,978. Tenemos la comparación en los autos compactos, medianos y grandes. En los compactos son 431.5, en los medianos 390.6 y en los grandes 385.8. Ejercicio 12. Lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de shock utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilizo un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a poner los datos en Minitab. Ok, ya los tenemos. Vamos a darle estadísticas. ANOVA, un solo factor. En este vamos a poner, borramos los datos que teníamos. Y ahora tenemos aquí los datos. Para las pruebas simultáneas, los grandes tienen un IC de menos 169, los medianos tienen un IC de menos 397 y los medianos grandes tienen un IC de menos 593. Ejercicio 13. Tiempos entre tono. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos. Se registró en una prueba de bicicleta a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utilizo un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que algunas de las millas tienen una pendiente de subida. Ok, ponemos los datos en Minitab, las millas y los tiempos. Usamos estadísticas. ANOVA, un solo factor. Aceptamos. Tenemos las gráficas y tenemos el resultado.
pasar? Sí, no sé. Voy a sacarlo de encima. Ya está quedando un poquito folder. Lleva las quintas. Sí. Si quieres que te ayude a liberarlos, nada más déjalos ahí. No me lo voy a... Ah, ok. Ok. Ya, primero tengo que ok. Seré tonta, es diferencia, no diferencia. Qué pena. Bueno, ya. Bueno. No, ¿te ocupas caer? Sí. Acá. Primero. Pediste libertad. Sí. ¿A revisar o a revisar? Creo que eso no es. Nicotina, tipo nicotina. Okay. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Tenemos los datos.
Nuestro valor feature es de 18.99 y nuestro valor P es de 0.0000. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo a la afirmación de que los tres tipos de diferentes cigarrillos tienen la misma cantidad de medida de nicotina, puesto que los cigarrillos de tamaño grande tienen la medida más grande de 1.26 por el cigarrillo en comparación con las otras medidas. Capítulo 12.3. ANOVA de dos factores. Ejercicio 1. ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar hombres y mujeres y los pesan, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indican dos factores? Tenemos aquí los datos, las edades. Los datos se clasifican utilizando las dos variables diferentes del género y grupo de edad. Ejercicio 4. Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos. Ninguno fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Aquí tenemos la gráfica. Que algunas medidas de los tratamientos son muy grandes, es lo que sugiere la gráfica. Interpretación de una pantalla de resultados de una computadora. En los ejercicios del 8 al 10 utilice la pantalla de Minitab, que es el resultado de las siguientes mediciones de lesiones en la cabeza de maniquís utilizados en pruebas de choque de automóviles. Las mediciones están en unidades IS, criterio para determinar una lesión en la cabeza, por las siglas Head Injury Condition, y corresponden a los mismos automóviles utilizados por la tabla 12.3. Utiliza un nivel de significancia .05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Ejercicio 8. Efecto de interacción. Somete a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por la interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. ¿Qué concluye? Ponemos los datos en Minitab: tipo automóvil, tamaño de automóvil y lesiones en la cabeza. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. En respuesta vamos a poner lesiones en la cabeza, en factores, tipo de automóvil, tipo y tamaño de automóvil, y le damos a aceptar. Tenemos que nuestro p-value es de 0.281 y nuestro valor feature es de 1.41, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de las mediciones de lesiones en la cabeza. No se ven afectadas por la interacción entre el tipo de auto, que sea extranjero o nacional, y el tamaño del auto compacto, mediano o grande. Ejercicio 9. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones entre el tipo de automóvil extranjero o nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Por los datos que acabamos de obtener, no hay suficiente evidencia. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de las mediciones de lesiones en la cabeza.
10. Efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea compacto, mediano o grande y que tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. En los ejercicios 14 y 15 utilice un programa de cómputo con una calculadora Plus para obtener los resultados del análisis de varianza de dos factores. Ejercicio 14. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Tenemos las edades menos de 30, de 30 a 50, más de 50 y de los hombres y de las mujeres. Ponemos los datos en Minitab, el sexo, la edad y niveles de colesterol. Usamos estadística ANOVA, modelo lineal general, ajustado lineal general. En respuesta, niveles de colesterol, en factores, sexo y edad. Y le damos a aceptar. Nuestro p-value es de 0.076, nuestro valor Fish es de 2.88. De manera que no hay efecto de interacción significativa. Parece que los niveles de colesterol no se ven afectados por una interacción entre el género y la edad. Ejercicio 15. Experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos. De acuerdo con los datos de Minitab, los diferentes panecillos se hornearon con o sin ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones ponemos en respuesta. Vamos a ponerle calificación de panecillos y en factores la forma de hornear y el suero de para interacción en el estadístico de prueba. El Fisher es de 41.38 y el valor pi es de 0.00, de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Una observación por celda. En los ejercicios 16 y 17, remítase a los datos indicados y utilice un nivel de significancia 0.05 para la prueba de hipótesis. 16. Niveles de colesterol. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay efecto sobre los niveles de colesterol provocados por una interacción entre el grupo de edad y el género. Existen evidencias suficientes para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. Ponemos los datos en Minitab, le damos estadísticas, ANOVA, ANOVA balanceado. ¿No tiene efectos por el comedor? Sí. Por ahí. En respuestas, nivel de colesterol y el modelo, sexo y edad. Y le damos a aceptar. Nuestro p-value es de 0.698 y nuestro valor Fisher es de 0.43.
Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del renglón del factor género. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género. El factor de la columna no rechaza la hipótesis nula de la edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se ven afectados por la edad. Ejercicio 17. Lista de experimentos de panecillos. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15. Utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que de las calificaciones se vean afectadas por el uso de ingredientes adicionales. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se vean afectadas por el suero de leche. Aquí en Minitab ya tenemos los datos: forma de hornear, suero de leche y calificaciones de panecillos. Nos vamos a Minitab, ANOVA balanceado. Vamos a poner en respuesta calificación de panecillos, y en modelo suero de leche y forma de hornear. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a ver que nuestra P es de 0.771 y nuestro valor es de 0.10. Por lo cual no rechazamos la hipótesis nula de la ausencia del efecto del factor del renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se vean afectadas por el uso del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se vean afectadas por la cantidad de suero de leche. Es todo, gracias.